El ambiente en Toledo amanecía cubierto por una calma extraña, de esas que no traen alivio sino presagio. La muerte de Delia seguía flotando en cada rincón, no solo como una ausencia reciente, sino como una herida abierta que nadie sabía aún cómo cerrar. Gabriel se movía por la casa con una prisa contenida, ordenando papeles, guardando ropa, evitando miradas que pudieran detenerlo. Su decisión de viajar a París no era un gesto espontáneo ni una huida romántica. Era una necesidad urgente, casi desesperada, de poner distancia entre él y una verdad que comenzaba a acercarlo. Mientras tanto, Begoña observaba esos preparativos con una inquietud que no lograba silenciar. Desde la muerte de Delia, algo en Gabriel había cambiado de forma irreversible. Su forma de hablar era más seca, sus silencios más densos, y en sus ojos aparecía, a ratos, una culpa que no sabía disimular. Por eso, cuando él le confesó su intención de viajar a París para arreglar lo ocurrido con Isabel, ella no dudó en ofrecerle acompañarlo. No lo hizo solo por amor o por apoyo, sino porque intuía que ese viaje escondía más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Gabriel, sin embargo, reaccionó con una resistencia que sorprendió incluso a Begoña. Le habló de Toledo, de la necesidad de que alguien permaneciera allí, de asuntos pendientes que ella debía atender. Pero en el fondo de sus palabras se percibía otro miedo, uno más profundo. El temor a que, lejos de su control, Begoña pudiera atar cabos, recordar gestos, unir silencios. Él sabía que el viaje podía convertirse en un espacio de confesiones involuntarias, y no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Así, con una mezcla de firmeza y ternura calculada, logró convencerla de quedarse, aunque el precio fuera sembrar una duda que ya empezaba a crecer sin freno. En otro punto de la ciudad, Marta enfrentaba su propio campo de batalla. La noticia del fallecimiento de Delia había llegado también a su despacho, y con ella la sensación de que todo se había vuelto demasiado frágil como para seguir adelante con normalidad. Por eso, cuando habló con Chloe para pedirle que pospusiera la reunión con Brossard, lo hizo desde un lugar sincero, intentando apelar a una humanidad que creía compartir. Sin embargo, la respuesta de la francesa fue un muro frío, casi ofensivo. Chloe interpretó la petición como una maniobra, una excusa más para evitar una colaboración que nunca había sido sencilla. El enfrentamiento entre ambas no tardó en subir de tono. Marta se sintió herida por la falta de empatía, mientras Chloe, a su vez, se convencía de que había algo que su socia española le estaba ocultando. Esa sospecha no tardó en transformarse en una decisión concreta. Si Marta no hablaba con claridad, buscaría respuestas por otro lado. Y ese otro lado tenía nombre propio. María, siempre atenta a los movimientos ajenos, se convirtió en el objetivo perfecto para desentrañar los secretos que flotaban alrededor de Marta, tanto en lo profesional como en lo personal. Lejos de los despachos y las intrigas empresariales, Gaspar vivía uno de los momentos más vulnerables de su vida. La pérdida de memoria, los olvidos repentinos, los lapsos que no podía explicar, lo habían empujado finalmente a hacerse las pruebas médicas que tanto había temido. Cuando se lo contó a Manuela, lo hizo con una serenidad forzada, como si al decirlo en voz alta pudiera restarle gravedad. Pero en su interior, el miedo a heredar la enfermedad de su abuelo lo estaba consumiendo, obligándolo a replantearse cada recuerdo, cada gesto cotidiano. Ese miedo fue el que lo llevó a organizar una cena con sus amigos, una reunión que, bajo la apariencia de celebración, escondía un posible adiós. Gaspar necesitaba verlos juntos, reír con ellos, asegurarse de que, pasara lo que pasara, había dejado huella en sus vidas. En ese mismo gesto, también encontró fuerzas para apoyar a Tasio, quien atravesaba una tormenta emocional tras enterarse del beso entre Carmen y David. Gaspar, consciente de lo frágil que puede ser la dignidad cuando el amor se resquebraja, intentó ofrecerle consuelo sin juicios, recordándole que no todas las heridas se curan con enfrentamientos. Tasio, sin embargo, estaba lejos de encontrar calma. La confesión de Carmen había abierto un abismo entre ambos, un espacio lleno de preguntas sin respuesta y de celos que no sabía gestionar. Aún así, las palabras de Damián, que le aconsejaba luchar por su matrimonio, resonaban en su cabeza como una última oportunidad. Tasio se debatía entre la rabia y la esperanza, sin saber aún cuál de las dos terminaría imponiéndose. David, por su parte, había tomado una decisión definitiva. Su marcha de Toledo no podía producirse sin un cierre, y ese cierre llevaba inevitablemente el nombre de Carmen.
El encuentro entre ambos estuvo cargado de silencios, de miradas que decían más que cualquier disculpa. Cuando se besaron por última vez, no fue un gesto impulsivo, sino una despedida consciente, dolorosa, que sellaba una historia imposible de continuar. Para David, ese beso era el punto final, para Carmen, una herida que tardaría en cicatrizar. La calma tensa de esa despedida no tardó en romperse. Tasio, incapaz de contener la mezcla de humillación y dolor, terminó enfrentándose a David. El choque entre ambos fue inevitable, una explosión de reproches acumulados que reflejaban no solo un conflicto personal, sino la fragilidad de los vínculos cuando la confianza se quiebra. Nadie salió indemne de ese enfrentamiento, aunque las consecuencias aún estaban por revelarse. Mientras todo esto ocurría, Pelayo se preparaba para una reunión que podía cambiar su destino. El chantaje de Cárdenas seguía pendiendo sobre él como una amenaza constante, y la solución ideada por doña Clara no dejaba de ser un arma de doble filo. Ofrecerle a su enemigo una salida honorable, un cargo en Tánger a cambio de silencio, era un movimiento arriesgado, pero quizá el único capaz de proteger no solo su reputación, sino su propia identidad. Pelayo sabía que, al sentarse frente a Cárdenas, no solo negociaría un acuerdo, sino su derecho a seguir viviendo sin miedo. Sin embargo, la verdadera tormenta se estaba gestando en otro lugar. Andrés llevaba tiempo acumulando sospechas, piezas sueltas que ahora empezaban a encajar con una claridad inquietante. La muerte de Delia había sido el detonante final. Por eso, cuando decidió acorralar a Gabriel con preguntas directas, no lo hizo por impulso, sino por la necesidad urgente de desenmascarar a alguien en quien ya no confiaba. El encuentro entre ambos estuvo cargado de tensión desde el primer instante, con palabras medidas que pronto dieron paso a acusaciones sin filtros. Gabriel, presionado, comenzó a perder el control que tanto se había esforzado en mantener. Cada pregunta de Andrés era una amenaza, cada silencio una confesión involuntaria. La discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico, un puñetazo que rompió no solo la distancia entre ambos, sino la fachada de equilibrio que Gabriel había construido. Fue Begoña quien logró interponerse, quien puso su cuerpo y su voz para detener una violencia que parecía inevitable, consciente de que aquel instante marcaría un antes y un después para todos. Aún temblando por lo ocurrido, Begoña decidió informar a Damián. Sabía que el patriarca debía conocer la gravedad de la situación, aunque eso significara enfrentar nuevas consecuencias. Cuando Damián intentó reprender a Andrés por su actitud, no esperaba la respuesta que estaba a punto de recibir. Con una determinación que nacía del miedo y de la verdad, Andrés no dudó en acusar a su primo de ser el responsable de la explosión de la caldera, aquel accidente que casi le costó la vida. La acusación cayó como un golpe seco, dejando claro que la guerra contra Gabriel acababa de comenzar, y que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a la acusación de Andrés fue más devastador que cualquier grito. En el despacho de Damián, el aire parecía haberse vuelto espeso, casi irrespirable. Nadie se atrevía a moverse, como si un simple gesto pudiera hacer estallar algo mucho más grave que una discusión familiar. Gabriel permanecía de pie, rígido, con la mandíbula tensa, intentando recomponer una máscara que ya empezaba a resquebrajarse. Por primera vez desde su llegada a Toledo, no tenía una respuesta preparada, ni una estrategia clara para salir indemne. Damián, acostumbrado a controlar situaciones complejas, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La acusación de Andrés no era una rabieta ni un arrebato emocional. Estaba cargada de convicción, de una certeza que no nacía de los celos ni del rencor, sino de una investigación silenciosa que había ido creciendo en la sombra. El patriarca miró a su sobrino con una mezcla de incredulidad y decepción, preguntándose en qué momento aquel joven educado y aparentemente leal se había convertido en una amenaza para toda la familia. Begoña observaba la escena con el corazón desbocado. La violencia del enfrentamiento, el golpe, la acusación, todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar de una forma aterradora. Recordó las miradas esquivas de Gabriel, sus cambios de humor, la obsesión por controlar cada detalle de su entorno. Hasta ese momento, había querido creer que todo se debía al dolor por la muerte de su madre, pero ahora comprendía que había algo mucho más oscuro detrás. Gabriel rompió finalmente el silencio, no para defenderse con argumentos sólidos, sino para atacar. Acusó a Andrés de estar obsesionado con él, de buscar culpables donde no los había, de no aceptar que su vida había cambiado. Sus palabras, sin embargo,
sonaban huecas, carentes de la seguridad que solían acompañarlo. Damián lo notó, y ese detalle fue suficiente para sembrar una duda que ya no podría arrancarse con facilidad. Mientras tanto, lejos de aquel despacho cargado de tensión, Marta no lograba concentrarse en su trabajo. La discusión con Chloe seguía resonando en su cabeza, acompañada de una sensación amarga de incomprensión. Había intentado actuar con humanidad, con respeto por el duelo ajeno, y había recibido a cambio desconfianza y frialdad. Esa herida no era solo profesional, tocaba una fibra más profunda, relacionada con la dificultad constante de mostrarse vulnerable sin pagar un precio. Chloe, por su parte, caminaba decidida hacia su siguiente movimiento. Para ella, los negocios no podían detenerse por emociones que consideraba ajenas al trabajo. Sin embargo, la reacción de Marta había despertado su curiosidad, y también cierta incomodidad. Sabía que detrás de aquella negativa había algo más, algo que no terminaba de comprender. Por eso, al buscar a María, no solo pretendía obtener información estratégica, sino también confirmar si sus sospechas estaban justificadas. María recibió a Chloe con una sonrisa medida, consciente de que cada conversación era una oportunidad. Escuchó con atención las dudas de la francesa, dejando que hablara, que se desahogara, que expusiera sus temores sobre Marta y su aparente resistencia a colaborar. Aunque fingía neutralidad, en su interior calculaba cómo utilizar esa información a su favor. María sabía que el momento era delicado, y que posicionarse correctamente podía darle una ventaja decisiva en un tablero que se volvía cada vez más peligroso. En la cantina, Gaspar intentaba mantener la normalidad mientras el miedo seguía instalado en su pecho. La cena que había organizado comenzaba a tomar forma, y cada detalle le recordaba lo mucho que apreciaba a las personas que lo rodeaban. Para él, compartir la mesa no era solo un acto social, sino una forma de aferrarse a la memoria, de asegurarse de que, aunque su mente pudiera fallarle, esos momentos quedarían grabados en algo más profundo que el recuerdo. Manuela lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que Gaspar estaba asustado, aunque intentara disimularlo con bromas y gestos amables. La posibilidad de una enfermedad hereditaria no solo lo afectaba a él, sino a todos los que lo querían. Manuela sentía la impotencia de no poder hacer más que acompañarlo, de no tener respuestas claras que aliviaran su angustia. Tasio, por su parte, se encontraba atrapado en un torbellino emocional. La imagen de Carmen y David besándose se repetía una y otra vez en su mente, alimentando una rabia que no lograba canalizar. Las palabras de Damián, invitándolo a luchar por su matrimonio, chocaban con el dolor de sentirse traicionado. Tasio se preguntaba si aún quedaba algo que salvar, o si estaba aferrándose a una idea que ya no existía. Carmen, consciente del daño causado, se movía entre la culpa y la confusión. El beso con David había sido un error, pero también la manifestación de una herida que llevaba tiempo abierta. No se sentía capaz de explicarle a Tasio lo que había pasado por su cabeza, porque ni ella misma lo entendía del todo. La despedida con David la había dejado vacía, como si hubiera cerrado una puerta sin saber qué había al otro lado. David, ya con la decisión de marcharse tomada, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Toledo se había convertido en un lugar cargado de recuerdos que ya no podía sostener. El enfrentamiento con Tasio había sido la confirmación de que su presencia solo traería más dolor. Aún así, marcharse no significaba olvidar, y esa certeza lo acompañaba como una sombra. En otro punto de la ciudad, Pelayo se preparaba mentalmente para su encuentro con Cárdenas. Cada paso que daba hacia esa reunión estaba cargado de tensión. La propuesta de su madre era ingeniosa, pero también peligrosa. Ofrecerle a su chantajista una salida honrosa implicaba confiar en alguien que había demostrado no tener escrúpulos. Pelayo sabía que cualquier error podía costarle muy caro, no solo en términos de reputación, sino de libertad personal. Cárdenas, por su parte, esperaba con una sonrisa que escondía demasiadas intenciones. Para él, el poder residía en la información, y soltarla nunca era un acto desinteresado. Escuchar la propuesta de Pelayo despertó su curiosidad, pero también su ambición. Aquel encuentro no sería una simple negociación, sería un pulso entre dos voluntades dispuestas a todo por salir victoriosas. De regreso en la casa de los de la reina, la tensión no había disminuido. Damián se debatía entre su instinto de proteger a la familia y la necesidad de enfrentar una verdad incómoda. La acusación de Andrés seguía resonando en su mente,
obligándolo a reconsiderar decisiones pasadas, lealtades asumidas y errores que quizá habían abierto la puerta al caos actual. Begoña, agotada emocionalmente, sentía que se encontraba en una encrucijada. La violencia presenciada, las dudas sembradas, el comportamiento errático de Gabriel, todo la empujaba a replantearse su matrimonio. Sin embargo, el miedo a lo que podía descubrir la paralizaba. Sabía que mirar de frente la verdad implicaba asumir consecuencias que aún no se sentía preparada para afrontar. Andrés, lejos de arrepentirse, se mantenía firme en su acusación. Había pasado demasiado tiempo callando, observando, reuniendo indicios. El golpe de Gabriel no había hecho más que confirmar sus sospechas. Alguien que recurre a la violencia cuando se siente acorralado suele esconder algo mucho más grave. Andrés estaba decidido a llegar hasta el final, aunque eso significara romper definitivamente los lazos familiares. Gabriel, finalmente solo, sintió como el control se le escapaba de las manos. El viaje a París, que había planeado como una vía de escape, comenzaba a parecer insuficiente. Las dudas ya habían sido sembradas, y sabía que, a su regreso, nada sería igual. Por primera vez, el miedo superaba a la arrogancia, y la sombra de su propia culpa se proyectaba sobre cada uno de sus pasos, anunciando que el desenmascaramiento estaba cada vez más cerca. La noche cayó sobre Toledo con una densidad distinta, como si la ciudad misma presintiera que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. En la casa de los de la reina, Gabriel hacía y deshacía la maleta sin lograr ordenar sus pensamientos. Cada prenda doblada era un intento fallido de imponer control sobre una realidad que se le escapaba. El viaje a París, que en su mente debía ser una tabla de salvación, comenzaba a transformarse en un símbolo de huida, y esa idea lo irritaba profundamente. Begoña, desde otra habitación, percibía esa inquietud sin necesidad de palabras. El silencio entre ambos se había vuelto más elocuente que cualquier conversación. Recordaba el instante en que Gabriel la convenció de quedarse en Toledo, y ahora comprendía que aquella insistencia no había nacido del cuidado, sino del miedo. Un miedo concreto, palpable, que se filtraba en cada gesto, en cada pausa prolongada. Por primera vez desde que se casaron, Begoña sintió que compartía su vida con un extraño. Intentó convencerse de que exageraba, de que el dolor reciente podía explicar los cambios de su marido. Sin embargo, las imágenes del enfrentamiento con Andrés volvían una y otra vez a su mente. El puñetazo, la rabia descontrolada, la mirada perdida después. Begoña había conocido la violencia de cerca en su pasado, y ese recuerdo despertaba en ella una alarma imposible de silenciar. Sabía que no podía seguir ignorando las señales, aunque hacerlo implicara derrumbar la estabilidad que tanto le había costado construir. Mientras tanto, Andrés caminaba solo por las calles oscuras, intentando ordenar la tormenta que llevaba dentro. El golpe recibido no le dolía tanto como la certeza de haber cruzado un punto de no retorno. Había acusado a Gabriel delante de todos, había puesto en palabras aquello que muchos preferían no ver. Sentía miedo, sí, pero también una extraña calma, la tranquilidad que surge cuando se deja de callar una verdad incómoda. Para él, el silencio había dejado de ser una opción. Pensaba en Damián, en la decepción reflejada en su rostro, en la dificultad de aceptar que alguien de la propia sangre pudiera ser responsable de algo tan grave. Andrés sabía que su padre necesitaba pruebas, hechos irrefutables, y estaba dispuesto a encontrarlos. No se trataba solo de justicia personal, estaba en juego la seguridad de todos. La explosión de la caldera no había sido un accidente fortuito, y Andrés estaba convencido de que demostrarlo era la única forma de frenar a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. En otro extremo de la ciudad, la reunión de Pelayo con Cárdenas se desarrollaba en un ambiente cargado de tensión contenida. Ambos hombres se observaban con cautela, conscientes de que cada palabra podía inclinar la balanza. Pelayo expuso la propuesta con serenidad, hablando de oportunidades, de un nuevo comienzo lejos de Toledo, de un cargo que permitiría a Cárdenas marcharse con dignidad. Detrás de su tono firme, sin embargo, se escondía el temor de que nada de eso fuera suficiente. Cárdenas escuchaba sin interrumpir, disfrutando del poder que le otorgaba saber más de lo que decía. Para él, aquella oferta no era solo una salida, sino una confirmación de su influencia. Sonrió con ambigüedad, dejando claro que consideraría la propuesta, pero sin comprometerse. Esa falta de respuesta inmediata era, en sí misma, una forma de chantaje.
Pelayo comprendió que la amenaza no desaparecería tan fácilmente, y que la tranquilidad que buscaba seguía estando fuera de su alcance. De regreso a la cantina, la cena organizada por Gaspar comenzaba a reunir a sus amigos. Las risas, las conversaciones triviales, los brindis improvisados creaban una ilusión de normalidad que Gaspar agradecía profundamente. Para él, aquel encuentro era una manera de aferrarse al presente, de disfrutar cada instante sin pensar en un futuro incierto. Sin embargo, bajo esa apariencia festiva, el miedo seguía latiendo, recordándole que pronto podría enfrentarse a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Manuela, sentada a su lado, intentaba captar cada gesto, cada palabra, como si temiera que esos momentos se volvieran irrepetibles. Sabía que Gaspar necesitaba sentirse acompañado, querido, y por eso se esforzaba en mantener el ánimo del grupo. Aún así, en su interior, la preocupación crecía. La posibilidad de una enfermedad hereditaria no era solo un diagnóstico médico, era una amenaza a la identidad, a la memoria compartida, a todo aquello que define a una persona. Tasio asistía a la cena con el cuerpo presente y la mente ausente. Cada risa ajena contrastaba con el dolor que le oprimía el pecho. La despedida entre Carmen y David había dejado una herida abierta, y aunque intentaba mostrarse fuerte, se sentía desbordado. Gaspar, al notar su silencio, intentó acercarse, ofrecerle palabras de apoyo. Tasio agradeció el gesto, pero sabía que ninguna frase podía borrar la sensación de haber sido desplazado, de haber perdido algo esencial. Carmen, por su parte, se debatía entre acudir o no a aquella cena. Sabía que su presencia podría resultar incómoda, incluso dolorosa. Finalmente decidió mantenerse al margen, consciente de que necesitaba tiempo para enfrentarse a sus propios errores. La culpa la acompañaba como un peso constante, recordándole que sus decisiones habían tenido consecuencias irreversibles. El beso con David no solo había roto la confianza de Tasio, sino también la imagen que Carmen tenía de sí misma. David, ya casi listo para marcharse, evitaba pensar en el futuro inmediato. El adiós definitivo a Carmen lo había dejado exhausto, emocionalmente vacío. Sabía que abandonar Toledo era la única forma de no seguir causando daño, pero también era consciente de que las heridas no se cerraban con la distancia. Aún así, se aferraba a la idea de que empezar de nuevo en otro lugar podría ofrecerle una oportunidad de redención, aunque no supiera exactamente cómo lograrla. En el despacho de Marta, la tensión seguía creciendo. Las palabras de Chloe, su desconfianza abierta, habían dejado una huella profunda. Marta se preguntaba hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar su integridad personal en nombre de la estabilidad empresarial. Sentía que cada decisión la alejaba un poco más de sí misma, obligándola a esconder emociones, a fingir una fortaleza que no siempre tenía. La posibilidad de que María estuviera indagando en su vida la inquietaba aún más, consciente de que cualquier secreto podía convertirse en un arma. María, fiel a su naturaleza calculadora, analizaba cada pieza del tablero con frialdad. La conversación con Chloe le había confirmado que Marta estaba en una posición vulnerable, y eso la colocaba en una situación privilegiada. Sin embargo, también sabía que jugar con demasiadas cartas podía resultar peligroso. En un entorno donde las lealtades cambiaban con rapidez, cualquier error podía volverse en su contra. Aún así, no estaba dispuesta a renunciar a una ventaja tan evidente. De vuelta en casa, Begoña no lograba conciliar el sueño. La imagen de Gabriel preparando su viaje, el eco de la acusación de Andrés, la violencia presenciada, todo se mezclaba en su mente como una advertencia constante. Sentía que estaba a las puertas de una revelación que cambiaría su vida, pero aún no sabía si tenía la fuerza necesaria para cruzar ese umbral. Permanecer en Toledo, quedarse sola con sus dudas, se le antojaba cada vez más difícil. Gabriel, acostado a su lado, permanecía despierto, fingiendo un descanso que no llegaba. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, buscando una salida que no implicara admitir la verdad. Sabía que Andrés no se detendría, que Damián empezaba a sospechar, y que Begoña ya no lo miraba de la misma manera. La sensación de estar acorralado lo llenaba de rabia y de miedo, una combinación peligrosa que amenazaba con empujarlo a decisiones desesperadas. Así, mientras la noche avanzaba lentamente, cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios fantasmas, conscientes de que el amanecer no traería alivio, sino nuevas confrontaciones. La despedida anunciada,
El desenmascaramiento de Gabriel y las verdades largamente ocultas estaban cada vez más cerca, y Toledo se preparaba, sin saberlo, para un día que marcaría un antes y un después en la historia de todos. El amanecer llegó a Toledo con una luz fría, casi implacable, como si quisiera revelar aquello que la noche había mantenido oculto. Gabriel se levantó antes de que sonara el reloj, con la sensación de no haber dormido en absoluto. El viaje a París se acercaba y, lejos de tranquilizarlo, aumentaba la presión que sentía en el pecho. Cada paso por la casa le recordaba que el tiempo se agotaba y que las decisiones pendientes ya no podían aplazarse sin consecuencias. Begoña, al despertarse, percibió de inmediato la distancia entre ambos. No hubo palabras de despedida cariñosas ni gestos cómplices, solo un intercambio de miradas cargadas de una tensión que ya no se podía disimular. Ella comprendía que quedarse en Toledo no sería un descanso, sino una prueba. La ausencia de Gabriel iba a dejarla sola con sus pensamientos, con las preguntas que se acumulaban sin respuesta, y esa idea la llenaba de una inquietud difícil de contener. Gabriel intentó mostrarse sereno mientras ultimaba los detalles del viaje, pero cada movimiento delataba su nerviosismo. Sabía que marcharse sin resolver el conflicto con Andrés podía interpretarse como una huida, y aún así prefería enfrentar esa sospecha antes que permanecer bajo la mirada escrutadora de su primo. En su interior, luchaba contra la sensación de que, al cruzar la frontera, no solo se alejaba de Toledo, sino también de la vida que había construido con tanto esfuerzo. En paralelo, Andrés se reunía con Damián para hablar con calma, lejos de los estallidos de la noche anterior. Le explicó, con voz firme pero contenida, cómo había ido atando cabos, cómo ciertas coincidencias ya no podían ignorarse. No buscaba venganza ni protagonismo. Lo que quería era que la verdad saliera a la luz antes de que alguien más resultara herido. Damián escuchaba en silencio, consciente de que cada palabra de su hijo erosionaba una confianza que había dado por sentada. Para Damián, aceptar las sospechas de Andrés significaba admitir que había fallado como patriarca. Durante años había creído tener el control, haber aprendido de errores pasados, y ahora se encontraba ante la posibilidad de que la historia se repitiera bajo su propio techo. Esa idea lo golpeaba con una dureza inesperada, obligándolo a cuestionar decisiones antiguas y a replantearse el modo en que había protegido a su familia. Mientras tanto, Marta acudía a la fábrica con el peso de la desconfianza sobre los hombros. Sabía que la tensión con Chloe no se resolvería fácilmente y que la sombra de Brossard seguía proyectándose sobre cada decisión. El temor de que María estuviera investigando sus movimientos la mantenía en alerta constante. Cada conversación, cada documento, adquiría una importancia exagerada, como si cualquier detalle pudiera volverse en su contra. Chloe, por su parte, se movía con determinación. La negativa de Marta a posponer indefinidamente la reunión la había convencido de que había algo más en juego. Aunque intentaba mantener una postura profesional, no podía ignorar la decepción que sentía. Entre ambas existía una conexión que iba más allá del trabajo, y esa mezcla de intereses y emociones complicaba cada intercambio. Para Chloe, descubrir la verdad se había convertido en una necesidad personal. María continuaba observando desde una posición estratégica. Cada gesto de Marta, cada duda expresada por Chloe, alimentaba su análisis. Sabía que la información era poder, pero también comprendía que el equilibrio era frágil. Demasiada ambición podía hacerla caer en desgracia. Aún así, no estaba dispuesta a quedarse al margen de un juego en el que tantas piezas comenzaban a moverse al mismo tiempo. En la cantina, la resaca emocional de la noche anterior aún se hacía sentir. Gaspar, aunque intentaba mantener el buen humor, no podía evitar pensar en las pruebas médicas y en el futuro incierto que lo aguardaba. La cena había sido un alivio momentáneo, pero el miedo seguía presente, recordándole que no todas las despedidas se anuncian con claridad. Manuela, atenta a su estado, se esforzaba por acompañarlo sin ahogarlo con preocupaciones, consciente de que el apoyo silencioso era, a veces, lo único posible. Tasio, tras el enfrentamiento con David, se sentía exhausto. La rabia inicial había dado paso a una tristeza profunda, más difícil de manejar. Las palabras de Damián resonaban en su cabeza, invitándolo a luchar por su matrimonio, pero el recuerdo del beso lo paralizaba. No sabía si estaba preparado para perdonar ni si Carmen sería capaz de explicarle lo que había sucedido sin romperlo aún más. Carmen, refugiada en su propio silencio, empezaba a comprender que el daño causado no se borraría con arrepentimiento.
La marcha de David dejaba un vacío que no sabía cómo llenar, y la distancia con Tasio se agrandaba con cada hora que pasaba sin hablar. Sentía que debía enfrentar la situación, pero el miedo a perderlo definitivamente la mantenía inmóvil, atrapada entre el deseo de reparar y el temor a fracasar. Pelayo aguardaba noticias tras su reunión con Cárdenas, consciente de que la incertidumbre era parte del castigo. La falta de una respuesta clara lo mantenía en vilo, preguntándose si la propuesta de su madre había sido suficiente o si, por el contrario, había despertado nuevas exigencias. Cada minuto de espera era un recordatorio de la fragilidad de su posición y de lo caro que podía resultar cualquier error. A medida que el día avanzaba, la sensación de inminencia se hacía más fuerte. Las despedidas, las acusaciones y los secretos entrelazados comenzaban a converger en un mismo punto. Begoña, al quedarse sola en Toledo, sentía que la ausencia de Gabriel no traería calma, sino claridad. Y esa claridad, intuía, podía ser tan liberadora como devastadora. Gabriel, camino de su viaje, no podía sacudirse la certeza de que estaba dejando asuntos sin resolver. El rostro de Andrés, la mirada de Begoña, las dudas de Damián lo acompañaban como un eco persistente. Sabía que, al regresar, nada sería igual, y que el tiempo jugaba en su contra. La despedida que se avecinaba no sería solo física, implicaría la pérdida de una identidad cuidadosamente construida, y quizás el inicio de su verdadera caída. Las horas avanzaban con una lentitud insoportable, como si cada acontecimiento del día anterior se negara a quedar atrás. En Toledo, la ausencia de Gabriel empezaba a sentirse incluso antes de que hubiera partido oficialmente. Begoña caminaba por la casa con una inquietud constante, deteniéndose en los objetos más cotidianos, como si en ellos pudiera encontrar una respuesta o una señal que confirmara aquello que su intuición llevaba tiempo advirtiéndole. El silencio ya no era un refugio, sino un espejo incómodo donde se reflejaban sus miedos más profundos. Intentó concentrarse en tareas simples, en rutinas que siempre le habían servido para mantener la calma. Sin embargo, cada gesto le recordaba que algo se había quebrado. La violencia del enfrentamiento entre Gabriel y Andrés seguía grabada en su memoria, y cuanto más pensaba en ello, más clara se volvía una idea que había intentado evitar. El hombre con el que se había casado no era quien decía ser. Aceptar esa posibilidad implicaba enfrentarse no solo a una traición, sino también a la responsabilidad de protegerse a sí misma de un peligro que comenzaba a tomar forma. Andrés, por su parte, no descansaba. La conversación con Damián le había dado una mezcla de alivio y de carga adicional. Sabía que su padre necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido, pero también comprendía que ese tiempo jugaba a favor de Gabriel. Por eso, decidió avanzar por su cuenta, revisar documentos, hablar con personas que habían estado presentes antes y después de la explosión de la caldera. Cada pequeño indicio reforzaba su convicción de que aquello no había sido un accidente, y esa certeza lo empujaba a seguir, pese al desgaste emocional. Damián observaba a su hijo con una preocupación silenciosa. Veía en Andrés una determinación que le resultaba familiar, una fuerza nacida del deseo de justicia que él mismo había tenido en su juventud. Al mismo tiempo, no podía ignorar el dolor que esa lucha estaba causando en la familia. La posibilidad de que Gabriel fuera culpable no solo amenazaba la estabilidad de los de la reina, sino que también habría viejas heridas relacionadas con Bernardo y decisiones del pasado que nunca llegaron a cerrarse del todo. En la fábrica, Marta se esforzaba por mantener la normalidad, aunque sabía que era una ilusión frágil. La tensión con Chloe seguía presente, y cada reunión, cada intercambio profesional, estaba cargado de un trasfondo emocional difícil de disimular. Marta sentía que se encontraba en una cuerda floja, obligada a demostrar firmeza en un entorno que cuestionaba constantemente su liderazgo. La sospecha de que María pudiera estar recopilando información la mantenía en alerta, consciente de que cualquier debilidad podía ser utilizada en su contra. Chloe, lejos de calmarse, se sentía cada vez más decidida a descubrir la verdad. La reacción de Marta ante la muerte de Delia había despertado en ella una curiosidad que no podía ignorar. Para Chloe, la transparencia era una condición indispensable, tanto en los negocios como en las relaciones personales, y la sensación de estar siendo apartada alimentaba su frustración. Aunque intentaba convencerse de que se trataba solo de una cuestión profesional, en el fondo sabía que sus sentimientos también estaban implicados. María continuaba moviéndose con cautela, disfrutando de la ventaja que le daba observar sin exponerse. La información obtenida de Chloe le resultaba valiosa,
pero también peligrosa. María entendía mejor que nadie lo rápido que podían cambiar las alianzas en Toledo, y no quería convertirse en una pieza sacrificable. Aún así, no podía evitar la tentación de utilizar lo que sabía para reforzar su posición, incluso si eso implicaba tensar aún más la situación. En la cantina, Gaspar comenzaba a sentir el peso de la espera. Tras la cena, la incertidumbre se había instalado con más fuerza. Cada pequeño olvido lo hacía dudar, cada silencio prolongado lo llenaba de temor. Manuela intentaba ofrecerle apoyo, recordándole que aún no había resultados, que adelantar conclusiones solo aumentaría su angustia. Sin embargo, ambos sabían que la sombra de la enfermedad hereditaria ya había cambiado su manera de mirar el futuro. Tasio, agotado emocionalmente, empezaba a replantearse su relación con Carmen desde otro lugar. La rabia inicial se transformaba lentamente en una tristeza más reflexiva. Se preguntaba si había señales que no había querido ver, si la distancia entre ellos se había ido construyendo poco a poco sin que ninguno supiera cómo detenerla. Las palabras de Damián, insistiendo en que luchara por su matrimonio, adquirían ahora un matiz distinto, menos impulsivo y más doloroso. Carmen, consciente de ese distanciamiento, luchaba contra la tentación de justificar sus actos. Sabía que no había excusas suficientes para el daño causado y que cualquier intento de explicación debía partir de la honestidad. Aún así, el miedo a perder a Tasio definitivamente la paralizaba. Cada hora que pasaba sin hablar con él aumentaba la sensación de que el tiempo jugaba en su contra, y que el silencio podía convertirse en un enemigo irreparable. Pelayo, mientras tanto, seguía esperando una respuesta de Cárdenas. La propuesta de marcharse a Tánger a cambio de silencio había abierto una puerta, pero no garantizaba el final del chantaje. Pelayo comprendía que, incluso si Cárdenas aceptaba, el miedo no desaparecería de inmediato. La amenaza había dejado una marca profunda, obligándolo a replantearse su forma de vivir y de relacionarse con los demás, siempre bajo la sombra de un secreto que podía destruirlo. A medida que el día avanzaba, las piezas del conflicto parecían alinearse con una precisión inquietante. Begoña, cada vez más consciente de su soledad, comenzaba a entender que quedarse en Toledo no era solo una espera pasiva, sino una oportunidad para ver con claridad aquello que Gabriel había intentado ocultar. Andrés, decidido a no retroceder, se preparaba para dar el siguiente paso en su investigación. Y Gabriel, lejos de la ciudad, empezaba a intuir que la distancia no bastaría para escapar de las consecuencias de sus actos. La despedida que se anunciaba no era solo la de un viaje, sino la de una etapa que llegaba a su fin. Todos, de una u otra forma, estaban a punto de enfrentarse a verdades que cambiarían sus vidas. Y aunque aún no lo sabían, el capítulo que se estaba escribiendo en silencio sería el preludio de un desenmascaramiento definitivo, uno del que nadie saldría completamente ileso. La tarde cayó sobre Toledo con una densidad extraña, como si el aire mismo presintiera que algo estaba a punto de quebrarse. Andrés no logró encontrar descanso ni siquiera al regresar a casa. La imagen de Gabriel, esquivo y a la defensiva, volvía una y otra vez a su mente, mezclándose con recuerdos fragmentados del día de la explosión. Cuanto más intentaba reconstruir los hechos, más evidente se volvía que había piezas que alguien había movido con demasiada precisión. Decidió acudir de nuevo a los alrededores de la antigua caldera, no tanto en busca de pruebas físicas, sino de respuestas emocionales. Allí, el silencio del lugar le permitió ordenar pensamientos que hasta entonces habían sido puro impulso. Comprendió que su lucha no era solo contra Gabriel, sino contra una red de mentiras que había crecido a la sombra de la familia. Esa certeza, lejos de frenarlo, reforzó su determinación de llegar hasta el final, aunque el precio fuera alto. Begoña, mientras tanto, sentía que la ausencia de Gabriel comenzaba a actuar como un catalizador. Cada conversación pendiente, cada gesto no explicado adquiría ahora un significado distinto. Empezó a recordar detalles que había pasado por alto, pequeñas contradicciones en el relato de su marido, silencios demasiado oportunos. No quería creer lo que su intuición le sugería, pero la inquietud ya no podía ser ignorada sin traicionarse a sí misma. En ese proceso de reflexión, Begoña comprendió que su papel no podía limitarse a ser espectadora. Si había una verdad oculta, ella necesitaba conocerla, aunque doliera. La lealtad ciega había dejado de parecerle una virtud, ahora la veía como un riesgo. Esa toma de conciencia la llenó de una fuerza inesperada,
una mezcla de miedo y claridad que la empujaba a prepararse para lo que vendría. Damián observaba en silencio el creciente distanciamiento entre los miembros de la familia. La acusación de Andrés había abierto una grieta que ya no podía cerrarse con palabras conciliadoras. Se debatía entre proteger la unidad familiar y afrontar una verdad que amenazaba con derrumbarlo todo. En su interior, sabía que ignorar las señales sería repetir errores del pasado, pero aceptarlas significaba reconocer que había confiado en quien no debía. Marta, atrapada entre las tensiones de la fábrica y el clima enrarecido de la familia, sentía que su vida se fragmentaba en compartimentos estancos. La presión de Chloe y la sombra de María la obligaban a mantenerse alerta, como si cada paso pudiera desencadenar una reacción en cadena. Al mismo tiempo, percibía que los problemas de Gabriel y Andrés acabarían salpicándola, quisiera o no, porque en Toledo nada permanecía aislado por mucho tiempo. Chloe, cada vez más convencida de que Marta ocultaba algo importante, decidió intensificar su acercamiento a María. No lo hacía solo por estrategia profesional, sino también movida por una mezcla de decepción y curiosidad. Necesitaba entender hasta qué punto podía confiar en Marta, y esa necesidad la llevaba a cruzar límites que antes habría evitado. La relación entre ambas mujeres se tensaba, convertida en un pulso silencioso donde ninguna quería ceder. María, consciente del interés de Chloe, se movía con extrema cautela. Sabía que la información que manejaba podía volverse contra ella en cualquier momento. Aún así, no podía evitar sentir cierto poder al ver cómo las dudas de los demás se alimentaban de sus palabras medidas. Para María, sobrevivir en ese entorno significaba adelantarse siempre un paso, aunque eso implicara cargar con un peso moral cada vez más difícil de sostener. En la cantina, Gaspar comenzaba a experimentar una calma engañosa. Tras días de angustia, se aferraba a la idea de que enfrentarse a la incertidumbre era preferible a vivir en la negación. Manuela, atenta a sus cambios de ánimo, percibía en él una madurez nueva, nacida del miedo pero también de la aceptación. Ambos sabían que, pasara lo que pasara con las pruebas, nada volvería a ser exactamente igual. Tasio, sumido en una introspección silenciosa, empezaba a preguntarse si su matrimonio podía sobrevivir al golpe recibido. El enfrentamiento con David había dejado claro que la rabia no resolvía nada. Ahora, la verdadera batalla era interna. Decidir si estaba dispuesto a escuchar, a comprender, a reconstruir algo que se había resquebrajado. La duda lo acompañaba a cada paso, sin darle tregua. Carmen, por su parte, se debatía entre el arrepentimiento y la necesidad de avanzar. La despedida definitiva de David había cerrado una puerta, pero también había abierto un abismo frente a ella. Sabía que cualquier intento de acercarse a Tasio debía ser honesto y valiente, y esa exigencia la enfrentaba a sus propias inseguridades. El silencio entre ambos se convertía en un espacio incómodo, cargado de todo lo que aún no se atrevían a decir. Pelayo, finalmente, recibió una señal de Cárdenas que confirmaba lo que más temía. El chantaje aún no había terminado. Aunque la propuesta de Tánger seguía sobre la mesa, nada garantizaba que el silencio fuera definitivo. Esa incertidumbre lo obligaba a replantearse sus planes y a asumir que la libertad que buscaba quizá tendría un coste mayor del esperado. Al caer la noche, todos parecían avanzar hacia un punto de no retorno. Andrés estaba decidido a dar un paso más en su acusación. Begoña se preparaba, consciente de que la verdad podía romper su matrimonio. Damián comprendía que ya no podía postergar decisiones difíciles, y Gabriel, cada vez más lejos de Toledo, empezaba a sentir que la distancia no lo protegía, sino que lo dejaba solo frente a las consecuencias de sus propios actos. La noche terminó de asentarse sobre Toledo con una calma engañosa, esa que solo aparece justo antes de que todo estalle. Andrés pasó horas en vela, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto de Gabriel que ahora cobraba un sentido distinto. No se trataba ya de una intuición ni de una sospecha alimentada por el resentimiento, sino de una convicción que había crecido lentamente, arraigándose en lo más profundo de su conciencia. Sabía que, al dar el siguiente paso, no habría marcha atrás. Begoña, desde su soledad, sentía que algo dentro de ella se había desplazado definitivamente. Ya no esperaba explicaciones tranquilizadoras ni promesas vacías. La ausencia de Gabriel le había permitido observar con una claridad dolorosa todo aquello que había aceptado por amor o por miedo a perderlo. Comprendió que proteger la verdad, aunque fuera devastadora, era también una forma de protegerse a sí misma. Esa certeza la llenó de una determinación silenciosa que la sorprendió.
Cuando Damián volvió a encontrarse con Andrés, lo hizo con el peso de una decisión inevitable. El patriarca percibía que el conflicto había superado cualquier intento de mediación. Ya no bastaba con pedir calma o apelar a los lazos de sangre. Andrés necesitaba ser escuchado, y él, como padre y como cabeza de la familia, debía afrontar las consecuencias de lo que estaba a punto de salir a la luz. La tensión entre ambos no era de enfrentamiento, sino de un dolor compartido que ninguno sabía cómo aliviar. Marta, atrapada en medio de ese clima irrespirable, comenzaba a asumir que los problemas familiares acabarían afectando también a la fábrica. La desconfianza, una vez instalada, no distinguía entre lo personal y lo profesional. Observaba a su alrededor con la sensación de que cada estructura que creía sólida podía derrumbarse en cualquier momento. Y, aunque intentaba mantenerse firme, no podía evitar el temor a quedar atrapada en un conflicto que no había provocado, pero del que no podría escapar. Chloe, cada vez más consciente de la magnitud de lo que se ocultaba, empezó a comprender que su relación con Marta estaba marcada por silencios que no podían sostenerse indefinidamente. La duda había erosionado la confianza, y sin confianza no había futuro posible, ni en los negocios ni en lo personal. Esa revelación la obligó a replantearse su presencia en Toledo y el papel que estaba dispuesta a jugar en una historia que se volvía cada vez más oscura. María, observando cómo las piezas se movían sin que ella tuviera que empujarlas, sintió por primera vez un atisbo de inquietud. La estrategia de mantenerse en segundo plano había funcionado hasta entonces, pero el desenlace que se avecinaba amenazaba con arrastrar a todos, incluidos aquellos que creían estar a salvo. Comprendió que el silencio, en ciertos momentos, podía ser tan peligroso como una confesión. En la cantina, Gaspar encontró en la espera una extraña forma de fortaleza. La posibilidad de una enfermedad seguía siendo aterradora, pero ya no lo paralizaba como antes. Había aprendido que enfrentar el miedo, aunque doliera, le daba una claridad que antes no tenía. Manuela, al verlo así, entendió que, pasara lo que pasara, la vida les exigiría una valentía distinta, menos impulsiva y más consciente. Tasio y Carmen, cada uno desde su propio aislamiento, empezaban a asumir que el silencio no podía prolongarse eternamente. La herida seguía abierta, pero ambos comprendían que ignorarla solo la haría más profunda. La despedida de David había marcado un final, pero también había dejado al descubierto la fragilidad de su relación. El futuro, incierto y doloroso, dependía ahora de una conversación que ninguno se atrevía aún a iniciar. Pelayo, enfrentado a la persistencia del chantaje, comprendió que la propuesta de Tánger no era una solución definitiva, sino una tregua precaria. La amenaza de Cárdenas seguía latente, recordándole que algunos secretos nunca desaparecen del todo. Esa conciencia lo obligaba a asumir que la libertad que anhelaba tendría un precio que quizá aún no estaba preparado para pagar. Y mientras tanto, lejos de Toledo, Gabriel avanzaba hacia una despedida que no era solo geográfica. Cada kilómetro que lo separaba de la ciudad aumentaba la sensación de que estaba perdiendo el control de la historia que había construido. Sabía que Andrés no se detendría y que Begoña ya no era la misma. La acusación estaba a punto de hacerse pública, y con ella, el desenmascaramiento que tanto había temido. El capítulo se cerraba así, con una certeza compartida por todos. La verdad estaba a punto de imponerse. No habría vuelta atrás ni refugio posible. La despedida anunciada no sería solo la de un viaje o un adiós temporal, sino la de una vida sostenida sobre mentiras que, finalmente, comenzaban a resquebrajarse.